Hola, ¿cómo está mi gente? Y bienvenidos un día más al canal. Si no me conocen, mi nombre es Lilo, soy cubana y actualmente vivo en México. Entonces, hoy lo viste en la miniatura, en el título, por eso viniste para el chisme, para el hoyo del meollo. Que es la situación, no sé cómo lo voy a poner al video, pero bueno, es sobre mi situación migratoria. Estamos aquí en Comar. Ahora yo voy a Comar, ahora yo vengo. Cuando yo vaya a Comar ahí, entonces ahora te digo el chisme de lo que nos dijeron. Y te voy a más o menos a poner en contexto. Hoy, ahora vengo. Bueno, y vamos avanzando por aquí. La Comar está ahí. Está ahí abierta ahí. Bueno, no está abierta, está ahí. Vamos a ver qué nos dicen ahí. Ahora vengo. Y bueno, ya salimos. Estoy un poco achicopalada. Pero bueno, este tema tiene tela, así que vamos a buscar un lugar donde sentarnos. Tomarnos un café para revitalizarme este cuerpo y estos sentimientos. Y bueno, aquí tenemos a producción. Sí. A ver, nos estamos tomando un café porque yo creo que llevamos como un día sin comer. Casi. Mucho más de un día. Yo creo que, ay, espérate que estoy cortando la cabeza. Yo creo que llevamos como un día sin comer. Porque entre tus dos trabajos, el YouTube, hacer videos es casi imposible. Estoy calentando aquí porque sí. Lo dejo. Ayer mismo creo que ni comimos. No comimos. Bueno. Estoy seria. Ustedes saben que yo estoy contenta, pero estoy seria. Porque fuimos a comer. Y bueno, pues mala noticia igual. Ya. Pero bueno, empieza por el principio. Cuentan la entrevista, esas cosas. ¿Cómo es el...? Tú llevas más eso que yo, más. El proceso de Comar fue fácil, por así decirlo. Pero bueno, ahora mismo lo que pasó fue que ya habían pasado los 45 días hábiles de que hicimos la entrevista de elegibilidad. La entrevista es una entrevista, por supuesto, como dice la palabra. Una entrevista que te hacen ahí en la Comar, como para que tú corrobores o cuentes lo que te pasa, que por lo tal que no puedes regresar a tu país. Por lo que no puedes volver a tu país, de origen. Ajá. El miedo que tengas y tal. Ya nosotros hicimos esa entrevista y supuestamente debían habernos avisado 45 días hábiles después. Pero la Comar cerró, quitaron la oficina. Hace un mes y medio. Hace más de un mes. Nos dijo el oficial, el guardia de ayer. Que la Comar cerró y entonces, como hoy se cumplía exactamente los 45 días hábiles. El 5 de julio, ajá. 5 de julio se cumplieron los 45 días hábiles. Vinimos a preguntar a ver qué procedía, qué hacer. A ver qué volá. Sí, qué volá, porque no hemos recibido ninguna notificación. Y bueno, la mala noticia es lo que ya teníamos pensado, que no hay nada. Hay que esperar. Todo está parado. El tiempo que nosotros supuestamente habíamos contado. Como 45 días hábiles. 45 días hábiles. Eso no contó. Eso no se contó quedó nunca. ahí. Se quedó ahí parado en el tiempo, como quitaron la Comar. Es decir, que lo que a lo mejor lo pasaron fueron como 3 días entonces. Muy probable. Lo que teníamos pasaron como 3 días hábiles, si acaso. Entonces. Es muy probable que lo que haya pasado sean como 7 días cuando más. Después de la entrevista, porque poco tiempo después que nosotros hicimos la entrevista, sí ya cerró la Comar. Entonces sí nos dijeron un comentario que nos hicieron ahí, que para alguna pregunta que quisiéramos hacer, de lunes a viernes hay como un licenciado ahí en la Comar. De 10 a 12. De 10 de la mañana a 12 días, pero sí nos advirtieron que es posible que no. Que es posible que no vaya todos los días y tal, pero bueno, se agradece la ayuda, la verdad. Entonces vamos a tratar de ver si podemos dar con ese licenciado para ver en qué nos puede ayudar, si es que nos puede ayudar. Cosa que no. Y bueno, yo ando vestida literalmente. Recuerden que pasó todo lo de mi embarazo, y Ricky, porque es que no pusiste en contexto. Ahora te van a decir, bueno, y esa entrevista tienen que haber puesto en contexto primero. Bueno, a ver, dime. A ver, ya pasó lo de embarazo y pasó lo de mi embarazo y tal, y nosotros estábamos en un proceso de que había que ir a firmar 2 veces al mes, es decir, una semana sí y una semana no. Ajá. Y Ricky es el titular del proceso. O sea, lo hicimos como un matrimonio y Ricky es el titular del proceso, por lo tanto yo no tenía que ir a firmar. Mi presencia ahí era nula. Nula. No hacía falta. No hacía falta. Y Ricky era el que iba. Pues nada, él fue el que fue a hacer la entrevista días después de lo que me pasó en el embarazo y tal. Porque... Y fue con esta misma ropa. Ay, fue con lo del día del Starbucks, lo del agua del culo. Te dejé el short por ahí. Bueno. Fue ese día, yo estaba esperando a Ricky, lo esperé como 2 o 3 horas. Sí, la entrevista fue larga. Y entonces... Fueron 3 horas. Ajá, te hacen una entrevista, entonces te hacen una entrevista porque tú la pides, o sea, tú la pides de que estás listo para tu entrevista, estás listo para contar todo lo que te pasa. Y en esa entrevista nos tienen que decir el sí y el no. Ricky fue. Y ahora, él te va a contar cómo fue porque yo no vi nada, yo no sé nada. La entrevista fue algo normal.
entran en una oficina y te empiezan a hacer preguntas, cómo llegaste aquí, cuándo llegaste, si tienes la fecha exacta la dices, si no, no la dices. Y luego ya te piden que cuentes un poco cuáles son los motivos por los que te llevaron a abandonar el país. ¿Por qué no puedes regresar? Y por qué no puedes regresar. Principalmente eso. Los motivos creo que en general todo el mundo los conoce, todo el mundo sabe que en Cuba existe una dictadura, que no se puede vivir allí, ni tienes derecho a tu opinión, porque esa libertad de expresión, como la tienen aquí en México, allá no la hay. Nosotros habíamos tenido algunos problemitas allá en Cuba con el tema mismo del canal. Tanto él por su lado, Ajá. antes que existiera en su vida, yo por mi lado. Y yo no sé si ustedes lo saben, pero también Ricky lo contó, porque una de las cosas es como un problema que has tenido, que el Estado no haya tomado como mano, ¿no? Como no haya tomado poder en el asunto. Eso es como uno de los motivos. Entonces yo tuve un problema cuando en la secundaria también, de un problema como de acoso sexual con un profesor. Yo estaba en 7º grado y mi papá y mi mamá llevaron eso a nivel de escuela, o sea, a la escuela. La persona que está por encima del profesor, el director de la escuela, después se llevó al municipio, después se llevó a la provincia, y se llevó a nivel de nación y nunca pasó nada. De hecho, el profesor siguió dando sus clases normales y yo fui la que me tuve que cambiar de escuela por tal de no seguir en la misma escuela, ¿sabes? O sea, que nunca, eso es uno de los pequeños, eso es uno de los pequeños, no, eso es uno de los motivos, de los tantos motivos. Por mi lado, él por su lado, porque tenía que explicarlo de los dos. Por su lado, por mi lado, y lo que tenemos los dos juntos. Sí, la entrevista mía fue larga porque tuve que exponer los problemas de Ile, los problemas míos, los problemas que teníamos en conjunto, que el problema que teníamos en conjunto Hablo del canal. eran mucho, casi todo lo del canal. Sabes que un youtuber en Cuba, al exponer la realidad que tiene el país, ya eso al gobierno le molesta. Y eso que yo no decía, porque yo soy jodedora, o sea, yo lo digo a forma de broma todo, pero lo digo. Ya comienzas a molestar y entonces empiezas a recibir mensajes, empiezas a recibir eso de que oye, no hagas estas cosas, no hagas esto, no digas aquello. Y le tuvo un supuesto suscriptor Que no lo asegura el Estado. Que le escribió desde, ¿no? ¿Tenía qué país? De Uruguay. Supuestamente él era de Uruguay. Oye, ese hombre hablaba más cubano que yo. Ajá. Más cubano que cualquier cubano que haya conocido en la vida. Él vivía allá en Uruguay con cubanos, entonces se la había como que pegado al hablado. Sí, oye niña, No se pega tan fácil. pero me preguntaba cosas, no sé si les voy a dejar captura de pantalla, pero me preguntaba cosas como que, ¿y qué piensan en tu escuela? Del programa con Filo. Y del programa con Filo, que es un programa como revolucionario, ¿no? De cosas así. ¿Y qué piensan en tu escuela? ¿Y qué piensan los jóvenes? ¿Y tú qué haces? Y yo, hijo, no sé, yo haciéndome la loca. Yo, hijo, no sé, que sea lo que Dios quiera, yo no estoy en eso, yo no me junto con esa gente. Así, preguntas que no haría. No. Pues nada, ahí nos dijeron que teníamos que esperar. Ay, concho, que se tomado. Ahí que teníamos que esperar y que no había más nada que hacer. Que esperar y esperar y esperar. Y mentira, eso yo sé que muchos van a decir, pero se están quejando cuando, ¿sabes? No, pero no es quejas. No es queja, es simplemente estamos contando, y mentira, sí. Estamos contando porque muchos de ustedes también preguntan que cómo va el estatus, que cómo están, si están legales o no están legales. Mucha gente, tú sabes, también empieza un poco a hacer comentarios que no son. Y pagan impuestos. Ya quisiéramos nosotros ya empezar a tener una cuenta de banco, a poder pagar impuestos, a poder empezar a viajar por el país, a no sentirte como restringido. A yo poder decir, me quiero comprar cosas en Temu, en Shein y adornar la casita, no sé. Ajá. Entonces a tener lo del RFC y esas cosas, que eso no lo tenemos todavía. A tener una pila de, ¿sabes? Tener pues las cosas de persona normal. Ahí hay un poco de incongruencia porque supuestamente en migración te dicen que con los documentos que tenemos sí te deberían dar el RFC, pero cuando vas a pedir el RFC te dicen que no, que porque no tienes la tarjeta humanitaria. Ajá. Entonces que con el oficio que te dio migración no porque vale. Lo que te dan es un papel, se lo vamos a dejar ahí. Y entonces ellos no se ponen de acuerdo uno con otro, entonces los perjudicados al final, se puede decir que somos nosotros, pero no sé, no nos permiten. Exacto. Entonces entonces ellos nos dijeron como que teníamos que estar pendientes de todas las redes de ellos, no de Comar. Pero es que no, porque no hay oficina en físico, no sé si se lo habíamos dicho, no hay oficina en físico. O sea, eso que fuimos ahí ya no es Comar. Lo que fuimos ahí, no sé qué es ahora. Ahí, yo no sé qué es ahora, pero bueno, eso no es Comar. Lo que fuimos a preguntar ahí, porque ahí, bueno, pues algo nos tiene que decir. Ahí lo que conocemos como Comar, ¿no? Ajá, porque no hay donde ir en físico y decir, oye, mis papeles o algo. No hay oficina en físico.
¿Por qué? Por todos estos estragos que han pasado con los migrantes, esas cosas. Y inclusive el día de la entrevista, que andaba vestida así mismo, había carteles en el edificio de al lado, que es un edificio de apartamentos de personas, de vecinos, que decía: la calle no es albergue, no se sienten en... Eso lo entiendo, ¿no? Sí, claro, es que hay muchos migrantes también que es que se hay ponen... muchos migrantes, A ver, yo sé. Yo sé que muchos se ponen indisciplinados, yo lo sé. Pues yo entiendo las Yo dos lo sé. partes, ¿no? Entiendo la parte de que ellos como que no tienen dónde estar o no tienen el dinero suficiente para rentar una También casa, es pero que... también hay que tener en cuenta lo que es la basura, la higiene, la limpieza, esas y cosas. respetar que estás en un país ajeno. Es como llegar a la casa de alguien y tú ponerte a ensuciar la casa. Exacto, pero es como ponerte a ensuciar. No, pero no es eso, es que si vas a ensuciar, ensucia tu casa, pero Exacto. no tienes que ensuciar la calle. No tienes que ensuciar la calle, no tienes que O hacer pipi, hacer tus necesidades sobre en el todo exterior. esas personas que no mantienen mucho la higiene y sí hacen sus necesidades en el exterior, molesta y da mal olor, ¿no? Da Pues peste. sí. Da peste. Y los vecinos se quejaron de eso y entonces pues, Pero el problema también es parte y parte, porque mira, te voy a decir, les voy a dar un testimonio, no me estoy criticando a Ifigenia, porque siempre es un criticón, una criticón. Mira, también es parte y parte, porque por ejemplo, cuando tú ibas a firmar, ya tú trabajabas. Sí. Y tú firmabas 2 veces a la semana, y se supone que uno se está adaptando 2 veces al mes. Y entonces se supone que uno se está adaptando a una sociedad. Y entonces, lo que pasa es que cuando ibas a firmar, te demorabas todo el día. Es decir, que si tú le estabas trabajando a alguien, no, ese día ya has perdido. Ya perdido. Entonces, si tú le pedís, tú no podías decir: ay, voy a pedir 2 horas para ir a firmar. Por ejemplo, tú no puedes decir a tu patrón: no, déjame ir a firmar cada ratito, porque obvio te van a decir que no. Tienes que literalmente un día entero para firmar, porque ahí te tenía para el final cuando entrabas. Eso ya te era decían, 5 minutos. O sea, ni siquiera, o sea, literalmente no es ni firmar. Ni es siquiera simplemente firmar, es que te vieran la cara. Que te vean la cara. Ajá, así mismo, ya, que te vean la cara. Entonces, ya estás aquí, bueno, dale, chao. Por ejemplo, hay muchos, principalmente venezolanos y así. Sí, muchos venezolanos. Sí. Pero los venezolanos, cubanos, por lo menos los que yo conocí, unos cuantos y sí, son trabajadores. Pero el problema es que muchas veces andan con niños pequeños y así. Y el problema es que al retener tantas horas unas personas y nada más que para firmar, tienes que comen algo, botan la basura, o sea, tenerlos retenidos ahí es como muchas personas ahí retenidas, porque eran un montón de personas. Tenerlos retenidos tanto tiempo, por supuesto que eso iba como a lo de la basura y a que los vecinos vieran como mucha cantidad de personas ahí, porque en vez de llegar y como que ya estás aquí, ya firmas rápido, dale, firma, ¿sabes? Como alguien que se dedicara a las firmas exclusivamente. No, era mucho tiempo. Y por ejemplo, si nosotros somos migrantes y nos estamos adaptando a una sociedad, nos estamos adaptando a la sociedad, a esta nueva sociedad, tener un día retenido ya a las personas, es un día de trabajo perdido. Un día de trabajo perdido, sí. Encantado de la vida. Cuando usted llegara del trabajo, te decía: no, ya no puedes trabajar, porque tú me dijiste 2 horas, o tú me dijiste mediodía. Literalmente Ricky salía del trabajo y como de las 9:10 por ahí, y Ricky regresaba a las 2, 3 de la tarde. Sí, eran unas cuantas horas ahí firmando. A las 2 de la tarde. O sea, haciendo la fila para firmar, porque era haciendo la fila para firmar, era demasiado. Y aún así, después de la entrevista, sí te Exacto. advertían que tenías que estar continuando yendo a firmar. Yendo a firmar, pero bueno, no hay comar ahora. Y ahora mismo ya no hay comar, ya no hay donde firmar. Te dicen simplemente que estés atento a las redes sociales. Exacto, bueno, caballero, mentira, esa incertidumbre. Es incómodo. Yo sé que hay que esperar, hay que tener paciencia, porque sé que me lo vas a decir. Pero esa incertidumbre no se la deseo a nadie. Sí, es incómodo, o sea, porque estás como en el aire, o sea, no sabes nada. Estás como en el aire, estás en stand-by, estás en el limbo de mujeres, estás en el limbo y no se sabe. Sí, no sabes nada. Bueno, hasta aquí el chisme. Esto es un mini vlog de domingo, pero espero que lo podamos sacar el domingo. Sí. Pues nada, espero que te haya gustado. Que tengas un buen día. Yo lo que supe, Lupe, sé que te gusta el chisme. Hasta aquí el video de hoy. Si tienes alguna duda o algo que quieras saber, además, déjalo ahí abajo. Sabes que siempre estamos pendientes en los comentarios, respondiéndolo y tal. Te va a hacer un vlog de domingo. Espero que te guste el chisme. Algo rapidín. Algo random. Algo diferente. Pues sí, y tranquilo, porque no tenemos como ánimo. Yo no tengo como ánimo de que no tengo ánimo. Hoy habíamos salido a grabar y ya no tenemos ganas de grabar después de esta noticia. Y estamos tritolino, neue. Ojalá y todo se resuelva rápido. Y ojalá y la java también la pueda lavar yo, porque hace rato no ven mis jabas. Tienes que lavar la java, ¿sí? Un besote. Comenta si quieres, te comparte. Un besote. Y hasta la próxima. Chao.